Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que les aseguro los va a tener al borde del asiento con esa chispa de intriga que tanto nos gusta. Vamos a desentrañar un drama que está sacudiendo los cimientos del espectáculo turco y que, sin duda, ha encendido la mecha de la prensa. Estoy hablando de la increíble controversia que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman, y más específicamente, sobre la sorprendente duda que Demet parece tener respecto a la paternidad de Can. Sí, han oído bien. Una situación que, de ser cierta, podría cambiar por completo la narrativa que todos creíamos conocer. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y debates sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos. Imaginen el escenario, una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos nos regalaron momentos inolvidables en la serie Erkenci, y su química en pantalla traspasó la ficción para encender las redes sociales y los corazones de millones de fans. Por un tiempo fueron la pareja soñada, la envidia de muchos y la portada de innumerables revistas. Sus seguidores estaban convencidos de que lo suyo era amor verdadero, del que dura para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es más compleja y, a veces, mucho más dramática de lo que parece. La imagen idílica que proyectaban en aquel entonces, alimentada por la química palpable en cada escena y las apariciones públicas conjuntas, generó una legión de seguidores que anhelaban verlos juntos en la vida real, más allá de las cámaras. Esa conexión, esa magia, como muchos la describían, hizo que su separación, cuando finalmente ocurrió, dejara un vacío y una sensación de decepción entre sus admiradores más fervientes. Recientemente los rumores han estado circulando como un reguero de pólvora, y esta vez, no se trata de un nuevo proyecto o de un viaje exótico. La noticia que está haciendo estragos en los titulares y en las conversaciones de los fans es la aparente incredulidad de Demet Özdemir ante la idea de que Can Yaman sea padre. Sí, han leído correctamente. O mejor dicho, han escuchado bien lo que estamos a punto de revelar. Esta no es la típica noticia de se rumorea que van a tener un bebé, sino algo mucho más delicado. La percepción de que una de las protagonistas de esa historia de amor televisiva, Demet, ha mostrado dudas sobre la paternidad de Can. Ahora, antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante aclarar que hasta donde sabemos públicamente, Can Yaman no ha anunciado que vaya a ser padre, ni tampoco ha habido un anuncio oficial de Demet Özdemir sobre esta cuestión. Esto no es un hecho consumado que esté en los registros. Lo que sí es cierto es que este tema ha surgido en el ojo público, y la forma en que ha sido manejado, o más bien, la percepción que se tiene de ello, es lo que ha generado toda esta tormenta mediática. La belleza de estas historias es que a menudo se construyen sobre inferencias, gestos y comentarios que, una vez lanzados al torbellino de las redes sociales y la prensa, adquieren vida propia, independientemente de la intención original. Según las filtraciones y las informaciones que han llegado a los medios, parece que en algún momento, o en alguna conversación, o quizás como parte de un rumor que se ha intensificado, la idea de Can como padre ha sido planteada. Y aquí es donde entra Demet. La reacción o la falta de reacción, o la reacción interpretada de Demet ante esta idea es lo que ha desatado la polémica. Las fuentes a menudo en el mundo del espectáculo son un misterio en sí mismas. Pueden ser amigos cercanos, ex empleados, o simplemente observadores que pretenden tener información privilegiada. Sin embargo, su impacto es innegable. Estas filtraciones son la semilla de donde germinan las grandes historias sensacionalistas. Piensen en esto desde la perspectiva de los fans. Para muchos, Can Yaman es el epítome del hombre exitoso, atractivo y, por supuesto, el amor de sus vidas en la pantalla. La idea de él como padre podría ser algo que algunos seguidores aún no están listos para procesar, o quizás, simplemente, la noticia ha sido manejada de forma tan ambigua que ha abierto las puertas a todo tipo de especulaciones. Can Yaman, con su carisma arrollador y su creciente popularidad internacional, se ha convertido en un objeto de deseo y admiración para millones. La noción de él asumiendo un rol tan fundamental como el de padre puede ser un concepto que rompa con la imagen que muchos tienen de él, un hombre joven, en la cúspide de su carrera, disfrutando de la fama y la atención. Pero vayamos al grano.
¿Qué ha sido exactamente lo que ha dicho o hecho Demet, o qué se ha interpretado de su comportamiento? Las fuentes, que a menudo son anónimas o provienen de círculos cercanos, sugieren que Demet Özdemir ha mostrado una actitud de sorpresa, incredulidad o incluso escepticismo ante la posibilidad de que Can Yaman sea padre. Esto, como se pueden imaginar, ha sido suficiente para que la prensa sensacionalista se lance sobre ello como buitres sobre su presa. La palabra clave aquí es interpretada. La forma en que un gesto, una expresión facial, o una respuesta vaga puede ser magnificada y transformada en una declaración rotunda es una habilidad que la prensa del corazón ha perfeccionado a lo largo de los años. Por un lado, algunos medios lo han interpretado como una falta de fe en la madurez o en la disposición de Can para asumir la responsabilidad de ser padre. Señalan que si Demet, quien compartió una conexión tan íntima con él en la ficción, duda de su potencial paternidad, ¿qué podemos esperar del público general? Otros, más maliciosos, sugieren que podría haber una especie de resentimiento o incomodidad por parte de Demet, quizás relacionada con su pasado juntos. Se especula si esta duda podría ser una forma indirecta de expresar desaprobación o incluso algún tipo de resentimiento residual de su relación, ahora que se vislumbran diferentes caminos en sus vidas. Y luego están los que intentan buscar explicaciones más racionales, como que simplemente no se lo esperaba, o que la información no era concluyente. Quizás Demet, al igual que muchos de nosotros, se basa en información limitada y su reacción fue simplemente un reflejo de su propia sorpresa ante un rumor sin confirmar. Lo interesante de esta situación es cómo se crea la narrativa. Un pequeño comentario, una mirada, un gesto, una entrevista ambigua, y de repente se construye una historia que capta la atención de millones. Y en el caso de Demet y Can, dos figuras públicas con un nivel de fama altísimo, cualquier cosa que hagan o digan se magnifica. La maquinaria mediática turca es conocida por su capacidad para amplificar cualquier chispazo de interés, y esta historia, que toca temas tan universales como el amor, la relación y la paternidad, es un material ideal para alimentar su voracidad. Analicemos un poco las posibles interpretaciones de esta supuesta reacción de Demet. Si Demet se muestra escéptica, ¿es porque realmente no cree que Can esté listo para ser padre? ¿Tiene información que nosotros no tenemos? Es plausible que al haber compartido una etapa importante de sus vidas, Demet pueda tener una perspectiva más profunda de la personalidad y las aspiraciones de Can que el público en general. ¿O es simplemente que la idea en sí misma le parece inusual en el contexto de la imagen pública de Can, que a menudo se asocia más con su vida social y su carrera en auge? Quizás Demet, conocedora de las ambiciones profesionales de Can, simplemente pensó que la paternidad no estaba en sus planes inmediatos, y por eso su reacción fue de sorpresa. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es un terreno muy resbaladizo. Lo que vemos en las redes sociales y en las pantallas es solo una pequeña parte de la realidad. Los rumores, las filtraciones y las interpretaciones pueden ser muy distorsionadores. En la era de la información instantánea, una palabra sacada de contexto o un gesto ambiguo pueden convertirse en la noticia del día. Y en este caso, la prensa parece haber encontrado un filón de oro, una historia que vende y la están explotando al máximo. La constante búsqueda de contenido por parte de los medios de entretenimiento los lleva a indagar en las vidas privadas de las figuras públicas, a menudo con poca consideración por la privacidad o el impacto que sus reportajes puedan tener. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la imagen de Can Yaman? Bueno, si la prensa insiste en que Demet duda de su paternidad, o de su capacidad para ser padre, podría proyectar una imagen de inmadurez o de alguien que no está listo para dar ese paso. Y esto, para una figura pública que busca mantener una imagen pulida, no es precisamente ideal. La paternidad es un símbolo de madurez y responsabilidad, y cualquier cuestionamiento sobre ello podría ser perjudicial para la percepción pública de Can, especialmente si aspira a consolidar su carrera a nivel internacional, donde se valora la imagen de un profesional maduro y centrado. Por otro lado, ¿qué dice esto de Demet Özdemir? Podría ser vista como alguien muy perspicaz, que tiene una visión realista de las personas a su alrededor. Alguien que no se deja llevar por la imagen pública o por los rumores, sino que evalúa a las personas por su carácter y sus circunstancias. O por el contrario, podría ser interpretada como alguien que está buscando generar controversia, o quizás, que todavía tiene sentimientos encontrados sobre su relación pasada con Can.
El intrincado mundo de las relaciones de celebridades, a menudo se buscan segundas y terceras intenciones, y la reacción de Demet podría ser vista como un movimiento estratégico para mantenerse en el centro de la atención o para expresar algo sobre su pasado. Las redes sociales, por supuesto, han estallado. Los fans están divididos. Algunos defienden a ultranza a Demet, argumentando que tiene derecho a tener sus propias opiniones y a expresar su sorpresa. Otros defienden a Khan considerándolo un hombre atractivo y capaz, y tachan las dudas de Demet de injustificadas. Y muchos simplemente disfrutan del drama, comentando y especulando sin cesar. Es un ciclo interminable de opiniones, rumores y, en ocasiones, ataques. Las plataformas digitales se convierten en el escenario de feroces debates, donde los fans se posicionan apasionadamente, a menudo sin tener toda la información. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta situación ha creado un revuelo mediático considerable. Los titulares son llamativos, las redes se inundan de comentarios, y la curiosidad del público está más que picada. La prensa turca, conocida por su voracidad, ha encontrado aquí un tema jugoso para mantener a sus lectores y espectadores enganchados. La capacidad de la prensa para capitalizar una historia, incluso si se basa en interpretaciones, es notable. Crean un relato que resuena con las emociones del público, el misterio, el drama, y la vida secreta de las celebridades. Es fascinante observar cómo se construyen estas historias. A veces basta con una palabra mal interpretada, una foto sacada de contexto, o una filtración anónima para que se arme un terremoto. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, estas controversias pueden tener un impacto significativo. La reputación de una celebridad es un activo frágil, y las controversias, por muy infundadas que sean, pueden dejar una marca. Lo que nos queda claro es que, sea cual sea la verdad detrás de esta supuesta incredulidad de Demet, la prensa ha sabido cómo avivar las llamas. Han tomado un elemento quizás insignificante en su origen, y lo han convertido en el tema central de conversación. Y es que al final del día las historias de relaciones, de rupturas, de posibles paternidades, y de las reacciones de las celebridades ante todo esto, son lo que más atrae a la audiencia. El público consume estas narrativas con avidez, buscando un atisbo de la vida real detrás de las figuras públicas. Podríamos especular infinitamente sobre los motivos de Demet. Quizás simplemente le sorprendió la noticia, si es que la hubo. Quizás en una conversación informal, se tocó el tema y su reacción fue malinterpretada. O quizás, y esto es solo una hipótesis, hay algo más profundo que no conocemos. Pero sin información concreta, todo lo que podemos hacer es observar, analizar y, por supuesto, debatir. La ausencia de una declaración oficial por parte de Demet o Khan deja un vacío que la imaginación del público y la prensa se apresuran a llenar. Esta situación nos recuerda que por muy públicas que sean las vidas de estas estrellas, siempre hay una parte que permanece oculta. Y es esa parte oculta la que alimenta la imaginación del público y la insaciable curiosidad de la prensa. La supuesta duda de Demet Özdemir sobre la paternidad de Can Yaman se ha convertido en un verdadero incendio mediático, un ejemplo perfecto de cómo un rumor, si se maneja adecuadamente, puede generar titulares y mantener a la gente hablando durante semanas. Es un testimonio del poder de la narrativa y de la forma en que los medios pueden moldear la percepción pública. En resumen, lo que hemos visto es cómo una supuesta reacción de Demet Özdemir ante la idea de Can Yaman como padre ha encendido la prensa turca y las redes sociales. Las interpretaciones son variadas, desde la falta de madurez de Khan hasta una posible incomodidad de Demet. Lo que es innegable es el revuelo que esto ha causado y cómo la prensa ha sabido capitalizar esta historia. Este tipo de controversias, aunque a menudo carentes de una base sólida, demuestran la insaciable demanda del público por conocer los detalles íntimos de la vida de sus ídolos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de los rumores y las controversias del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este debate tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Cómo creen que debería reaccionar la prensa ante este tipo de especulaciones? ¿Deberían esperar a tener hechos confirmados o es su labor investigar y exponer lo que perciben? Déjenme sus comentarios abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. La diversidad de opiniones es lo que enriquece nuestro canal y nos permite explorar diferentes perspectivas.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis interesantes, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema, así ampliamos nuestra comunidad de debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. No se arrepentirán de formar parte de esta comunidad de apasionados del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más sorpresas. Hasta la próxima.